Aquí nuevamente, me dieron tremendo susto cuando me dijeron que llevaba 20 minutos disertando, porque verdaderamente estaba como introduciendo el tema, ¿no? Pero bueno, podemos dividirlo en partes y yo creo que vamos a aprovechar bien nuestro espacio. Les decía que son 6 problemas fundamentales en los que debemos reflexionar como directivos y como parte de la esencia de nuestro liderazgo pedagógico. Hay un primer problema que ahí lo tenemos. Las carencias del directivo en capacitarse y formarse en competencias. Las competencias fundamentales del directivo ahí están, las que se han consensuado mayormente. Puede ser que alguien proponga otra, Zabalza propone una, propone otra, Perreno. Yo estoy pensando que esa propuesta que hay allí de competencias de un directivo, en mi opinión, son muy abarcadoras y son muy buenas. Dentro de esa, como ustedes ven, están las de liderazgo. Pero también hay una competencia que es la competencia relacionada con la mejora de la calidad. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Casi siempre nos metemos en la competencia social relacional, que también hace mucha falta, en las competencias científicas que debe tener un directivo, la competencia científico-cognitiva, en cómo organizar la capacidad de gestión, que hace mucha falta. Pero yo creo que ahí hay, que destaco de liderazgo y de mejora con la calidad, tiene un fuerte compromiso con el tema que queremos. Ese es un primer problema que tenemos, que no estamos capacitados y formados en estas 5 competencias. Y cuando hablo capacitados no hablo informados. Y cuando hablo de competencia no hablo de ejercicios, ¿sí? Ni hablo simplemente de conocimientos. De verdad capacitados. No es lo mismo actualización, capacitación, superación que formación. Y ahí los directivos tenemos que tener mucho cuidado. Siempre decimos, vamos a capacitar a fulano, vamos a capacitar a los maestros, y la capacitación se convierte en un encuentro de informarte, no darte instrucciones. Vamos a actualizar, y la actualización es de informarte, oralizar. No, eso no es capacitar, eso es soltar toda la lana diciendo que capacité, pero no es capacitar. Actualizar, por ejemplo, no es ponerse al día de lo último. Llegó Magali de Holanda, recibió un curso con Bandic, vamos ahora a reunirnos en el auditorio aquí en Cali para que pueda explicar lo que pasó con Bandí. No, eso no es actualizar. Eso es que lo que dijo Bandí todavía no está en internet y lo estoy diciendo yo con mi garganta, ¿sí? Actualizar es recontextualizar la práctica educativa para hacerla más eficiente. Actualizar es de eso que dijo Bandí, cómo vamos a tallerear lo que dijo de comprensión para solucionar los problemas de los muchachos de primer año. Ahí sí estaríamos hablando de actualizar. Capacitar viene de la empresa. Capacitar, imagínense un empresario que le digan que su empresa no funciona porque hay una máquina nueva y que él no la saben usar los trabajadores. ¿Ustedes creen que él iría y los reuniría en un auditorio así? Y empezaría esta fábrica, la fundó mi abuela Teodora en 1913 y después se la regaló a mi tío Higinio y mi tío Higinio la distribuyó con todos aquellos nombres que poníamos, Pancracio, qué sé yo. No podría ser eso. Él está buscando cómo capacita a la gente, que es cómo le activa las capacidades para que le resuelvan el problema y cómo le activa también todo lo actitudinal para que le cuiden la máquina, ¿no? Y entonces al activar las capacidades no es como nosotros decimos, voy a capacitar a los maestros, que Piaget, que Vygotsky, que Brunner, que la planeación estratégica, que Steinberg, que la inteligencia práctica, la inteligencia múltiple, que Gardner. Sí, pero ¿qué hago con eso en el aula? Que sería capacitar. ¿Cómo activas mis capacidades para resolver problemas que tengo con eso? ¿Sí? Eso es otra cosa. Superar si es llevarte la mirada hacia el futuro. Y ahí sí, para que no te quedes en la parte solamente de la capacidad de actuar y resolver, sino también que seas capaz de fundamentar todo eso, de superar. Así es, que Piaget o que Brunner decía, cómo te proyecto hacia el futuro con unas bases fundacionales de todo eso, ¿verdad? Y formar, que formar lo abarca todo, formar una palabra muy polisémica, pero formar implica lograr avances y cualificación en inteligencia, autonomía, solidaridad y por sobre todo sensibilidad. Y cuando digo cualificación me estoy refiriendo a cuantificación. En una escuela puedo tener a todo el mundo aprobado, 100% de promoción y todos están deformados. Entonces formación es otra cosa. Ahora, todas las acciones que tengo para acá son de formación. La formación implica una acción práctica. Por eso decimos que quiero que mis hijos, por ejemplo, decimos, yo quiero que mi hija tenga educación sexual, mis hijas tengan educación sexual desde la primaria. Pero nunca oirían a nadie decir quiero que tenga formación sexual. ¿A qué no? Entonces
Entonces hay que saber distinguir entre lo que es educación y lo que es formación. ¿Bien? Y estas cosas cuando vamos a capacitar a los directivos también forma parte de esa claridad que tenemos entre lo que es actualización, lo que es capacitación, lo que es superación y lo que es formación, que atraviesa todo lo que queremos hacer. Un problema que tenemos es que los directivos necesitan estar formados y capacitados en estas competencias que aparecen en pantalla. Pero también tenemos otro problema. Hay falta de claridad en torno a qué. Todo el mundo dice aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Pero si me disparas 10 libracos y después me preguntas qué dice ahí, ¿qué concepto tienes de aprendizaje? ¿Estamos? ¿A qué llamamos competencia? ¿A qué llamamos desempeño? ¿A qué llamamos relación entre competencia y desempeño? Fíjense, el aprendizaje puede ser asumido de diferentes posturas. Hay una postura que ve el aprendizaje como tener mucha información. Tener mucha información, tener mucha información. Y esos son los maestros que mandan a leer cuanto aparezca. Léase de la página 1 a la 1871 y tráigame un resumen. Y la gente, guay. Pero bueno, ya quiere que si lee mucho, ya aprendió. Ese es un concepto de ver el aprendizaje como información. Hay otros que ven el aprendizaje como memorización. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Esos elementos son insumo, mecanismo de conversión en proceso, producto y retroalimentación. Y el muchacho, ¿qué es un sistema? Un conjunto de elementos relacionados entre sí. Insumo, mecanismo de conversión o proceso, salido producto y retroalimentación. Pero después le pone una situación que dice, en Colombia están fracasando muchos de los proyectos porque no tienen enfoque de sistema, fundamento. Y el muchacho, Entonces, estás viendo lo que es sistema, como que te memorice los conceptos, pero no que puedas hacer uso de él. Entonces, es una concepción de aprendizaje también, que la gente puede verlo como que el alumno aprendió, se memoriza. Cuidado con eso, una base conductual. Hay quien puede ver el aprendizaje también como acción conductual. Se le echa hoy cebolla, una hojita de laurel, se le saca de la cazuela cuando se vaya a comer. Ahora, hijito, hazlo tú. Se le echa hoy cebolla, una hojita de laurel, se le saca de la cazuela cuando se vaya a comer. Punto. Pero después llegas a un lugar, no tienes que hacer un ajiaco de ese tipo, si no hay cebolla, laurel, aquí dice, eso no me lo dieron. ¿Estamos? Entonces, esas tres concepciones de aprendizaje no es que sean totalmente desechables, siempre tienen algo bueno y habrá quien aprenda así. Pero recuerden que verdaderamente es conductual y eso nos garantiza. Eso me recuerda a mí el alumno que decía cabió y lo que no se dice cabió, se dice cupo, y lo hizo hacer una plana. Escribí la palabra, una plana entera, más de 100 veces. Y cupo, y se dice cupo, y cupo. Pero ya al final, cuando terminó el muchacho, maestra, ¿qué hago? El último cupo no me cabió. Porque en definitiva, el problema es que tú lo repitas no quiere decir que ya con eso lo estás aprendiendo, ¿verdad? Ten mucho cuidado con eso. Pero hay dos posiciones diferentes más del aprendizaje. El aprendizaje como transformación de la realidad, donde me acomodo y me desacomoda. Recuerden que yo le decía, y esta es una base piagetana, le decía que a la niña, que es viento, se mueve y me rompe las ventanas. ¿Y si no te rompe las ventanas no es viento? Caray, el viento se mueve y puede romperme las ventanas o no. O sea, hay una forma de aprender donde tú tienes una idea, por tu experiencia, por lo que has visto, que crees que es eso, te llena y te meten un ruido en el sistema, te desacomodan lo que tú traes, tienes que reacomodarlo y vas aprendiendo por reconstrucción, ¿sí? Hay otra forma de aprender. Y hay otra forma de aprender. Ver el aprendizaje que es como que tú aprendes con la ayuda del otro, con la mediación del otro, con cómo te apoya el otro, ¿verdad? Que te va dando los andamios que necesitas para avanzar. Y si es así, no tienes que esperar a tener 7 años ni 6 para aprender a leer hasta los 3, si en tu casa todo el mundo lee, si tocan piano, si hablan, no. Depende del contexto, ¿verdad? Entonces, de cómo veas el aprendizaje, es como vas a evaluar al alumno. Si el aprendizaje lo ves como repetición, estamos perdidos. Porque cuando el conocimiento era estrecho, podías aprender así. Pero ahora que el conocimiento crece aceleradamente y las tecnologías envejecen sin haber madurado, ¿cómo me trago todo aquello? No hay memoria constructiva que abarque todo eso. ¿Bien? Pero como vemos también las competencias. Hay un error tremendo con las competencias y con el desempeño. La gente está creyendo que la competencia solamente es un saber hacer y por eso pone mucho ejercicio. No, yo puedo tener un saber hacer y no ser competente. La competencia por sobre un saber hacer es un saber actuar. Porque es tomar decisiones para saber cómo actúo con ese saber hacer y con otros recursos de conocimiento, habilidades y actitudes ante determinadas situaciones. Por eso es que antes me pedían, como ven allí, que trabajara conocimientos, habilidades y actitudes. Ahora me piden que trabaje conocimiento, habilidad y actitud, pero por sobre todo lo rojito que está ahí.
¿Cómo muestras la capacidad que tienes de combinar todo eso para enfrentar situaciones que sí yo no esperaba? Porque en el mundo todo no está tan legislado, esperado y estructurado como lo que aprendo en la escuela. Entonces tienes que irme preparando para transferir en otras situaciones. ¿Por qué? Porque hay que aprender. Implica 3 cosas. ¿Cómo me da un cambio? ¿Cómo perdura? ¿Y cómo transfiero? Si no puedes transferir a otras situaciones solo las que me dieron en la escuela, entonces estás guardado ahí todos esos años para probar y tener un papel y después en la vida compóntela como puedas, como en Cuba, ¿no? ¿Está? Entonces la competencia implica que para poder hacer esto tengas que atender a un enfoque de resultados, que es el que habla de estándares. ¿Qué es un estándar? Que otros le llaman aprendizaje esperado, otros le llaman resultados de aprendizaje, otros le llaman núcleos básicos, otros le llaman objetivos terminales. ¿Qué es un estándar? Es lo que se espera que aprenda el estudiante y cómo lo demuestra. Visto gráficamente es lo que se espera que aprenda, como está en pantalla, y cómo lo demuestra. Lamentablemente nuestros maestros se quedan en lo que se espera que aprenda y por eso trabajan conocimiento, habilidad, actitud, pero cómo lo demuestra no. Porque tú no me lo demuestras repitiendo, tú me demuestras cuando tomas decisiones con ese conocimiento que te está sirviendo para algo, para desempeñarte. Y eso es lo que es el desempeño. ¿Bien? Por eso, visto más acá, ¿qué se espera que aprendas? Conocimientos, habilidades, actitudes, experiencia, internet, pero si te quedas ahí y nunca ves el desempeño, la meta no la has logrado, que la meta es, ¿para qué te sirvió eso más allá de donde estoy yo? Más allá de... Por eso es que los maestros tenemos que evaluar. Aquí está la pirámide de Miller. En la base que está, primero, las actitudes. Porque cuando no tienes actitudes, cuando no tienes consolidado determinados valores, cuando tus emociones están desajustadísimas, pues lógicamente lo demás no se queda. O sea, esto que la gente trata periféricamente es la médula. Si yo llego a un aula tan atareada, porque tengo que dar tantos temas, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, llego. Arriba, muchachos, saquen los cuadernos. Tema 1, el libro plantea que el ecosistema es los elementos abióticos y bióticos, la cadena trófica está formada. Arriba, el otro tema, nada se va a quedar, nada de la pirámide para arriba se va a quedar porque a nadie se le queda nada si no está asociado a un recuerdo, a una emoción, a una tristeza, a una alegría, a un pellizco, a algo que me hace recordar desde el punto de vista afectivo las cosas, por lo contrario no se quedan. O sea, la unidad de lo cognitivo y lo afectivo es determinante. ¿Sí? Al ser humano todo lo que se le puede quedar cognitivamente está entretejido con cuestiones afectivas, con cuestiones emocionales, con cuestiones pasionales, con cuestiones de sentimientos, que son categorías diferentes, pero conforman lo que es el aparato afectivo de la gente, ¿no? ¿Está? Entonces, el maestro tiene que evaluar cómo está ese saber ser y estar, consolidarlo, cómo está el saber, que si es conocimiento, habilidad, actitud, cómo se sabe usar el conocimiento a través de contenidos procedimentales. ¿Cuáles son los contenidos procedimentales? Habilidades, estrategias, técnicas, métodos, metodologías, procesos, destrezas. Y de ahí aparece una raya. ¿Por qué aparece una raya que divide? Porque después que tengo conocimientos, habilidades, actitudes, todo eso, necesito desempeñarme con eso, que es de la pirámide para arriba. ¿Cómo me desempeño? ¿Bien? Y ven que mientras más hacia arriba voy, más significativo es, más me voy acercando a la autenticidad, que son las situaciones más cercanas a para que me van a servir en la vida. ¿Bien? De la pirámide para abajo puedo evaluar con pruebas convencionales, que son las que yo he hecho siempre, mis exámenes, mis verdaderos falsos, mis completas, mis preguntas. Pero de la pirámide para arriba tendría que evaluar con pruebas de desempeño que tienen que ver con cómo ejecutas en situaciones alternativas. ¿Bien? Por eso a un director no nos interesa, nosotros nos podemos meter en toda la didáctica, eso es el maestro, pero en mi escuela sí tengo que saber si los maestros están respondiendo a estas 3 preguntas a partir de esa pirámide. ¿Qué conoce el alumno? ¿Qué sabe hacer con lo que conoce? ¿Y cómo se desempeña? Mostrando que tiene saber ser y estar. Si vamos a la pirámide es ¿qué conoce el alumno? Está debajo. ¿Qué sabe hacer con lo que conoce? Saber usar el conocimiento. ¿Cómo se desempeña? La pirámide para arriba. Y siempre demostrando que tiene saber y estar, que está en la base, ¿no? Y eso es lo que le interesa a un director, ¿verdad? El director no se puede meter en todos los tiquismiquis. Pero ahora de la pirámide para arriba, el alumno se está desempeñando, hay que tener claro que es desempeño. Miren esos 2 ejemplos que están ahí. ¿Cuál de los dos es una actividad para el desempeño y cuál no? ¿Se fijan? No me vayan a decir, como me dijeron unos directivos del Estado de México, que pregunté que por qué, que cuál era un desempeño, y dice la de la derecha. Digo, ¿por qué? Dice, porque es más larga. No es un problema de larga o corta. Miren la esencia de una y de otra, ¿no? Mientras que en una haces ejercicio, haces actividades, en la otra hay unas múltiples variables que determinan que tú te puedas desempeñar.
más allá de haber puesto en una prueba que es el ecosistema y cuáles son sus partes, acá investigas el río, por qué está sucio, por qué me lo están afectando, cómo lo puedo cuidar, qué propuestas hago, y todas esas variables que tienen que ver con procedimientos, tienen que ver con investigación, tienen que ver con cognición, tienen que ver con actitudes, se funden para resolver un problema relacionado con el río. ¿Bien? Por eso se dice que hay actividades de reconocimiento y repetición, de identificación y reproducción y de construcción. Las tres hay que hacerlas, pero lo malo es quedarse en la primera y la segunda en la escuela y decir que están dando desempeño. Porque la tercera es la que es desempeño, por eso es que los alumnos llegan a las pruebas a ver sin haberse desempeñado nunca. Hay autores que dicen que no es lo mismo un ejercicio, una actividad que una tarea de desempeño. El ejercicio es una acción para ver si sabes lo que yo te di. Las actividades se ven como acciones para ver si lo que te di lo puedes aplicar en situaciones similares. Y la tarea de desempeño para ver si lo que te di puedes captar las claves que te permitan actuar en diferentes situaciones y contextos. Transferir en diferentes situaciones, que es movilizar. Bien, no me gusta la división porque las tres son actividades, pero la última es lo que es una actividad para el desempeño. A ver, lean allí. Se las dejo ahí a ustedes. De esas 4 actividades, cuáles son situaciones de desempeño y cuáles no. Exactamente. Claro que la 3 no puede ser para el desempeño, como mucha gente dice. Ah, la 2 y la 4. Sí, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ya les dejo a Gloria, a María del Carmen, a Joel, a los que estén allí presentes en ese momento, que les aclaren entonces a Luz, que les aclaren cuál es su gallino. Ustedes la van a ver enseguida también. Avanzamos. La tarea de desempeño puede ser diferente, puede ser una pregunta, una tarea para indagar, la interrogación. Puede ser un problema, puede ser un proyecto, un aprendizaje en servicio, un análisis de casos. Son diferentes tipos de tareas de desempeño. Ahí está un concepto de competencia. Ese concepto de competencia tiene 3 ingredientes, es lo que la gente no ha entendido. Acá se dijo en Colombia al principio, competencia es un saber hacer en contexto, no es que esté mal, pero ahí le falta operacionalización a ese concepto. Sin embargo, si vemos ahí hay 3 ingredientes. Si nos vemos a ese concepto de competencia, implica que se adquieran recursos de conocimiento, habilidad, actitud, que se movilicen y que se enfrenten situaciones complejas que desempeñarse. Quiere decir que si la competencia implica una fase de adquirir recursos, conocimiento, habilidad, actitudes, experiencias, internet, una fase de movilizar esos recursos que es ejecutar por rutas alternativas para no aprenderme un solo camino y después cuando me salga en la evaluación decir, ay, a mí me lo dieron con pera y me salió con manzana, por eso lo entregué en blanco, para evitar eso, ¿no? Y que te puedas desempeñar ante diversas situaciones. El mismo concepto de competencia dice cómo se trabaja este enfoque. Que son aprendizajes que después se orientan a que te desempeñes, eso es lo que es. Porque hay aprendizajes que no son competenciales. Ni tienen por qué ser, todo no es competencia. El concepto que está puesto ahí dice que es cómo adquiere recursos, conocimiento, habilidad, actitud, cómo los moviliza y cómo se desempeña frente a situaciones. Así lo dicen los franceses, miren. Cómo construye un bagaje competencial, cómo ejecuta por rutas alternativas y cómo se desempeña ante situaciones. Un bagaje es un maletín. ¿Cómo lleno el maletín de conocimiento, habilidad, actitud? Eso lo hemos hecho siempre. Lo que pasa es que guardamos el maletín debajo de la cama. Y después en la prueba decimos, ¿en qué parte del maletín usted guardó? Y hemos dicho, ¿dónde lo guardé? ¿Dónde lo guardé? ¿Dónde lo guardé? ¿Dónde lo guardé? Ay, ¿dónde lo guardé? La gente lo guarda en un acordeón, ¿no? Ahora, ¿qué queremos? Te lleno el maletín, pero te movilizo ese maletín, te enfrentas a situaciones y cada vez que te pregunten, ¿en qué parte usted guardó? No guardé, aquí está, tenga. ¿Sí? Eso es formar una actuación competente. ¿Bien? Son 3 fases de una secuencia didáctica que hay que velar en la escuela, miren. En las escuelas trabajamos secuencias didácticas, pero la gente dice, arriba doy teoría, abajo doy práctica. Eso jamás será una secuencia didáctica. La secuencia didáctica implica cómo adquiere recursos, una fase dedicada a que se ejecute por ruta alternativa, trabajo cooperativo, lo que sea, y otra fase dedicada a que se desempeñe integradoramente. Por eso hay un manejo diferente del tiempo y ya veremos cuando votemos lo que es ambiente. Son las fases de una secuencia didáctica para enfrentar una tarea o situación. Vamos al tercer problema. Quiero que se detengan aquí.
Ya vimos el primer problema, que no había capacitación adecuada en las competencias del docente, del directivo. Segunda, que no hay claridad entre lo que es aprendizaje, lo que es competencia, lo que es desempeño, ¿sí? Tercer problema. No se lo voy a leer porque no es karaoke, quiero que lo vean ahí, por favor. Y llegamos a lo que vinimos, ¿ven? El tercer problema es que los insumos, los indicadores andan por allá y la escuela por acá. ¿Por qué? Porque no tenemos clases, no tenemos capacitado a nuestros docentes para diseñar ambientes, porque no abordamos, ¿verdad?, lo que es eficiencia, porque no tenemos claro lo que es desempeño y porque tenemos dificultades con las progresiones, no estamos preparados los maestros de diseño en progresiones. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Quieren? Nos vamos y regresamos 5 minuticos más. ¿Les parece? Para hablar del problema, o lo terminamos. ¿Lo terminamos? Bien. El ambiente. ¿Ven allí? Ambiente personal. El apego. Hay quien viene de hogares donde de chiquitos nadie los miró, nadie los vio, nadie los atendió. Y llegan a la escuela y la escuela continúa como si fuera un albergue. Tampoco te mira, tampoco te da afecto, tampoco te saluda. ¿Sí? O es peor aún, en la casa a veces tienes todo ese apego y la escuela te lo mentila. De otra forma, o sea, tenemos que ver cómo arreglamos esto. Porque la escuela, la E de educación quiere decir guiar. La E de educación quiere decir conducir. De su origen de la palabra. Nosotros no podemos conducir hacia el odio, no podemos conducir hacia la desesperanza, no podemos conducir hacia la tristeza. Tenemos que rescatar a la gente. Yo repito mucho, que ya parece un eslogan en mi vida, la frase que dice: alguien llegará algún día y te dará un abrazo tan fuerte que logrará juntar todas tus partes rotas nuevamente. ¿Sí? Eso dará esperanza. La gente se pasa la vida esperando entonces y pensando que sí, que alguien va a llegar y te va a dar un abrazo tan fuerte que va a juntar todas tus partes rotas. Pero si llego a la escuela lleno de partes rotas y la escuela me sigue partiendo los otros pedazos y cuando venga a ver nadie los recompone, es la gente que mata, que asesina, que se mete en los grupos, ¿sí? Pero tenemos que ver que la escuela tiene que estar atenta desde diagnósticos, a saber quién llegó con todas esas partes rotas y saber cómo dirigimos la educación en un ambiente relacional adecuado, que permite trabajar la competencia autoconocimiento, la gente se vea cómo es, que permite trabajar la gestión emocional, cómo me controlo, que permita trabajar la autonomía emocional, no estar solamente haciendo lo que me digan, sino yo también sé que tengo que actuar en determinadas situaciones, que me trabaje las competencias sociales para interactuar con la gente, ¿sí? Y saber cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Y que me trabajen las competencias para lograr bienestar, porque la felicidad no es un punto de llegada, es un tránsito. A veces te pasa la vida luchando para ser feliz y te pasa desgraciado hasta que solo eres feliz cuando ya te meten en la caja de palo, ¿no? No, el problema está que es un tránsito. Y es un tránsito que día a día hay que tratar de fomentar. La alegría, usted está viendo la filosofía positiva, la psicología positiva. La psicología positiva, que se basó en la filosofía positiva, es toda una rama que está surgiendo que es interesantísima para ver cómo la gente hay que fomentar el bienestar y la felicidad. Que no es estar toda la vida en un confort, ay, toda la vida es risas, no, es también prepararte para los fracasos. Como decía la escritora Rosa Marrero, se pasan trabajando para las Olimpiadas. Todo el mundo aplaude al 10% que gana. Nadie se ha puesto a pensar que en unas Olimpiadas gana siempre un 10% y otro 90% no. Y con ese otro 90%, si no lo enseñas a todo el mundo a convivir con que unas veces sí y otras no con el fracaso, son gente que termina una Olimpiada que se quiere morir cuando no obtuvo ese primer lugar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso desde el punto de vista personal. Y desde el punto de vista interpersonal, es importante preparar a los maestros para cómo se fomenta un ambiente nutritivo de colaboración, de respeto, no tener miedo, de horror al error, de igualdad, de equidad, ¿sí? Hay que preparar al maestro para esas cosas. Esto en relación con el ambiente. Nos queda ahora, y vamos a dar un recesito, nos queda en relación con la eficiencia, nos queda en relación con el desempeño, con la progresión. Terminamos con el ambiente enseñando otros aspectos del ambiente. El ambiente ya vimos relacional y el ambiente funcional. Yo tengo dos formas de trabajar. Una, yo explico todo lo que viene, voy a clase. U otra, creo tareas productivas para que los alumnos se acerquen a esas tareas y puedan ir aprendiendo según sus niveles de desarrollo mientras yo medio y los guío. Las dos formas son válidas. Lo que si todas las clases las doy yo explicando, ellos tomando nota y después haciendo ejercicio, desgracié a los que no pueden tener el mismo nivel de desarrollo y necesitan otra vía para acercarse al aprendizaje.
¿Está? Por tanto, entre siempre el método de recepción, memorización, aplicación y el método de tareas productivas, tareas de desempeño para que investiguen, busquen y vengan, expongan, las dos las puedo usar. Pero si no utilizo esto, no estoy creando un ambiente funcional adecuado. Por eso digo que no es un ambiente que incluye a los alumnos, tiene que tener en cuenta que no es lo mismo la abeja que la avispa, aunque ambas liben la misma miel. O sea, todos no tienen el mismo nivel de desarrollo. La miel es aquella, los estándares donde tenemos que llegar, pero no llega por las mismas vías. ¿Estamos? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de planear. No es lo mismo podar selvas que regar desiertos. Podar selvas es, ay, qué cantidad de contenidos tengo que dar. Voy a quitar esto, voy a quitar esto, voy a quitar esto, voy a quitar esto. Y cuando venga a ver, lo que estoy dando es un engendro de Proserpina, la diosa de los infiernos. No. Regar desierto es cómo voy preparándote para que tengas un pensamiento comprensivo, un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, para que tomes decisiones y resuelvas problemas. Eso es crear desiertos, ¿sí? Regar desiertos, mejor dicho. Y vas regando los desiertos y vas floreciendo en la gente. Más que, ay, pobrecito, como es tan torpecito, vamos a quitar un poco de contenido. Quítale este pedazo, quítale este pedazo, quítale este pedazo, y cuando venga a ver qué es lo que le sale, es un engendro, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de planear eso. No es lo mismo la cantidad de información que la calidad. La cantidad es léete de la página 1, léete esta. La calidad es cómo te enseño a buscar información, a procesarla, a entenderla y a usarla en diversas situaciones. Ahora sí. ¿Estamos? Y no es lo mismo darte el pescado que enseñarte a pescar. Si me das el pescado, ese proverbio chino es extraordinario. Si siempre me das el pescado, cuando no me des el pescado, hoy no me vas a dar el pescado, no. Enseñarte a pescar siempre tendrás la posibilidad. Esto se traduce como autonomía. Mis clases siempre empiezan con una práctica guiada. Cuando digo las mías genéricas, las de todos ustedes, una práctica guiada, una práctica semiguiada y una práctica libre, que es como el andamio. Te ayudo, me voy retirando y te suelto. Si no hago eso, nunca te voy a ser autónomo y toda la vida vas a estar dependiendo, y entonces la educación no cumple su parte, que es hacerte autónomo. Y eso tiene que ser consciente. ¿Bien? Y forma parte del ambiente funcional. Y el ambiente temporal, que no es lo mismo 5 minutos de introducción, 30 de desarrollo y 10 de conclusiones, que eso verdaderamente la gente no puede aprender, que el maestro tenga posibilidad de en una unidad, qué tiempo va a estar abriendo, que es apertura, qué tiempo va a dedicar a desarrollar, que es movilizar por ruta alternativa, y qué tiempo va a dedicar a cerrar. Pero ese tiempo tentativo tiene que tenerlo entre las unidades de su programa. ¿Está? Un manejo efectivo del tiempo. Para un manejo efectivo del tiempo necesitamos, por sobre todo, que se instaure la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Que el mismo alumno vaya aprendiendo cómo él planifica lo que va a hacer, cómo lo ejecuta y cómo monitorea lo que aprendió. Cuando desde pequeño empezamos a autorregularnos, llega un momento en que puedes actuar un manejo del tiempo más adecuado de tu vida. Nos vamos ahora para luego hablar de los indicadores que nos quedan.